Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendana y estamos en un capítulo más con nuestro querido amigo Luis Alberto de la Guía Escobar. Luis Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Bueno, Paco. pues nada, te agradecemos otra vez, como siempre, tu presencia aquí. Estamos haciendo un repaso breve, porque el tiempo en este tipo de conexiones apremia, de tu magnífico libro Responsables o culpables, la España de hoy vista por un falangista. Tocas todos los temas, además con valentía, no te has dejado nada en el tintero, creo yo, y que por lo menos que sepan que esto está escrito y que está ahí. Hoy el tema es un tema muy triste. Yo creo que es un tema de verdad que no se da más, creo yo, en otros países. España sigue siendo una nación de paradigmas y de cosas que a veces no nos podemos ni creer. En tu libro también abordas el tema de la, bueno, le llaman memoria histórica, memoria democrática, a mí me gusta decir la desmemoria. Sé que además nos afecta a todos, pero a ti tal vez un poquito más porque tú tienes familiares directos de sangre, en rama directa, asesinados vilmente por aquella caterva valga la redundancia, de asesinos despiadados, no se puede decir de otra manera. Yo por eso, mira, en esta ocasión, si no te importa, me voy a callar porque ante una persona que ha vivido tan de cerca este asunto, yo me voy a callar, yo te daría paso a ti y yo quiero que tú te explayes, tienes todo el programa para ti y yo de este momento guardo el silencio. Queremos tu opinión como falangista también y como persona y como español sobre esta desmemoria antihistórica y antidemocrática que tocas ampliamente en tu libro, que yo sugiero que la gente lea porque hay de todo también en este aspecto. Adelante, Luis Alberto. Muchas gracias, Paco. Te agradezco el poder hacer hoy una breve pero profunda disertación acerca del significado y el alcance que, al menos para mí, creo que para otros muchos, tiene la famosa Ley de Memoria Democrática. Cuando uno se percata de cómo se pretende escribir la historia, no tiene por menos que recordar aquella célebre frase de Enrique Jardiel Poncela, cuando jocosamente aseguraba: la historia es la mentira encuadernada. Y es que ciertamente existen dos clases de historiadores: los fedatarios de la verdad histórica y quienes la deforman y falsean a su antojo al servicio de un interés pactado. Con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática deja de existir la verdad histórica como categoría permanente de conocimiento para convertirse en decisiones de voluntad que reescriben a su antojo el curso de la historia. La nueva ley viene así a enmarcar con letras teñidas en sangre aquella célebre frase pronunciada por Cicerón: nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. La ley que se nos quiere imponer, más que salida de un parlamento que se dice democrático, parece salida del despacho de un tirano liberticida que, amparándose en la democracia, tan solo pretende la incautación de la libertad de opinión y pensamiento, secuestrando la historia de España con la arrogancia chulesca del sátrapa más hostil y depravado. Pretender escribir la historia al dictado de una emoción falsaria y aparente de la realidad no puede ser el resultado decisorio de un interés mezquino y manipulador que solo obedece a los dictados de la venganza, el revanchismo y el odio. Es la lacra que, con honrosas excepciones, cubre la actual labor de los historiadores que han transformado su noble y necesaria labor investigadora en la actuación sicaria y esperpéntica de una progresía manipuladora y totalitaria. Más que en defensa de la democracia, nuestros gobernantes legislan al calor de la tiranía, esa misma tiranía a la que se refería Montesquieu al decir: no hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia. Y es que ya desde su comienzo, la ley resulta una flagrante burla y un absoluto desprecio no solo a la historia, sino a las verdaderas víctimas y a la moral.
lo que no es nada extraño viniendo de quienes viven entregados a la amoralidad, la farsa y la impudicia, los herederos de un partido político que ya desde su nacimiento ha basado su lucha en el crimen y el saqueo. Se declara el día 31 de octubre de cada año como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Es notable que hayan de imponer por ley un día para su reconocimiento. Los mártires, los verdaderos mártires, esos que vieron truncadas sus vidas por la defensa de Dios o por mostrarse contrario a los esquemas frente populistas, tienen su recuerdo y su reconocimiento durante todos los días del año, y no por la caprichosa decisión o imposición de un gobierno tirano y vengativo. Baste recordar aquí las palabras escritas en el memorial de Santa Elena. La dignidad en la desgracia, la sumisión a la necesidad, tienen también su gloria. Es la de los grandes hombres a quienes el infortunio arrastra. Durante la guerra y la dictadura, enfatiza la ley, las mujeres sufrieron humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados. Sin duda alguna, la ley se está olvidando o acaso omite a conciencia a esas mujeres víctimas de las milicias rojas que durante la guerra no solo eran perseguidas, humilladas o violadas, sino que además les segaban la vida con la mayor impunidad tras someterlas a cruel martirio. Incluso se alardeaba de ello. Baste echar un vistazo a los expedientes de la causa general para darse cuenta de las atrocidades que se cometieron. Pero para nuestros dirigentes frente populistas es un deber de ética y dignidad reparar y recordar la lucha por la democracia de quienes como Emilio Sánchez Bermejo, natural de Tarancón, fue autor material de más de 700 asesinatos, entre los que encontramos el del obispo de Cuenca, don Cruz de la Plana y Laguna, o el que junto a su cuadrilla cometieron en la persona de dos mujeres, madre e hija, en el municipio conquense de Villamayor de Santiago, con quienes después de violarlas repetidas veces y martirizarlas, llegaron incluso a practicar el canibalismo. Se lee en la causa general que a la hija, tras ser violada en presencia de su madre, llegaron a cortarle trozos de sus pechos con los que más tarde hicieron unas tapas para comerlas en la taberna del pueblo entre vaso y vaso de vino. Y hablan del deber de ética y reparación. Como ocurriera en el pasado, hoy también los dos focos a perseguir siguen siendo la Iglesia y Falange. La profanación de los restos de Franco y José Antonio tan solo ha sido el primer eslabón para justificar sus verdaderas intenciones: hacer desaparecer la cruz del Valle de los Caídos y con ella cuanto representan los valores emanados de la fe en Cristo, que siempre formaron parte de la cultura y la idiosincrasia del pueblo español. Y es que, en palabras del propio José Antonio, la persecución es la réplica a la verdad irrefutable. Pero lo más lamentable a día de hoy es la connivencia y apoyo que encuentran en una iglesia incapaz de oponerse a la profanación que supone la exhumación de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, contraviniendo incluso los concordatos con la Santa Sede y plegándose cobardemente a los intereses del poder establecido, con la honrosa excepción de los padres benedictinos y en concreto su prior, el padre Santiago Cantera, quien públicamente ha marcado la pauta de lo que siempre debió ser el proceder de la Iglesia. Es preferible una iglesia mártir que una iglesia connivente con el mal por temor a perder un bienestar temporal. A medio y largo plazo, la iglesia que finalmente pervivirá será la primera. Y es que, por mucho que cueste asumirlo, a día de hoy la Conferencia Episcopal Española, más que connivente, se hace copartícipe con el mal
desoyendo aquella carta colectiva del episcopado español a los obispos del mundo entero de 1 de julio de 1937, donde se daba cuenta del martirio de miles de sacerdotes y religiosas y hasta de la profanación de tumbas, otra vez de la profanación, llegando incluso a jugar al fútbol con el cráneo del obispo Tarrás y López. Quiera Dios que ese bienestar temporal de que ahora gozan no se les pueda un día truncar en una nueva persecución masiva. Pero el drama que se cierne sobre España no solo es achacable al llamado progresismo de la izquierda. Lo más nauseabundo es que cuenta con la ayuda y el beneplácito de una derecha mediocre y pusilánime que, si durante la Segunda República aún conservaba alguna moralidad, aunque mantenía una actitud de vergonzosa cobardía, hoy se hace copartícipe, responsable y connivente de la más asquerosa y putrefacta degradación política, moral y cultural. Ahora el PP de Feijóo, buscando un rédito electoral, anuncia la derogación de la Ley de Memoria Democrática a su llegada al poder. Pero ya es demasiado tarde. Tuvieron tiempo y mayoría parlamentaria para acabar con la entonces denominada Ley de Memoria Histórica, antesala de la que hoy tenemos, y no lo hicieron. Es más, no olvidemos que ya en mayo del 2017, y siendo presidente del gobierno Mariano Rajoy, el Partido Socialista presentaba una proposición no de ley al objeto de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, proposición que salió adelante con la abstención cobarde y colusora de una derecha vendida a los intereses socialistas. Como acertadamente escribía entonces el historiador y abogado José Piñeiro, de aprobarse la ley, un sudario de silencio caería sobre la España que va desde el 39 al 75, imposibilitando de facto el análisis histórico de dicho periodo, hasta el punto de que no podría comentarse ninguna referencia positiva de aquel régimen político fenecido sin temor a sufrir denuncias o expedientes sancionadores. A día de hoy, los historiadores se ven sometidos a las caprichosas decisiones de Félix Bolaños García, el nuevo Torquemada español. Quizás ha llegado ese momento en que, perseguidos por la Inquisición socialista, los historiadores que quieran profundizar en el estudio de aquella etapa histórica comprendida entre el 18 de julio del 36 y el 20 de noviembre del 75, sean obligados a renegar de la verdad histórica y negar el genocidio rojo antes, durante y después de la Guerra Civil, aunque siempre les quedará la posibilidad de balbucir como Galileo ante el tribunal de la Inquisición. He pudo, si he verificado, y sin embargo, obvio. Es tal la obscenidad de historiadores y politólogos serviles al dictado socialista que quien pretende describir las escenas vividas durante la contienda, incluso antes y después de ella, es injuriado, perseguido, calumniado y acallado por contrario a los valores democráticos. No es nuestro caso. Por muchas leyes represoras que se nos quieran imponer, jamás podrán acallar nuestra voz para denunciar la realidad del magnicidio cometido por un socialismo criminal que cegó la vida de tantos españoles y que hoy quiere redimirse disfrazando su cainismo criminal con una pretendida defensa de la democracia. Esa misma democracia que tan abnegadamente defendía Largo Caballero cuando arengaba a las masas diciendo: la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ensalza públicamente la figura de Largo Caballero, elevándolo a los altares del socialismo como gran defensor de los valores democráticos. Sarcasmo o viveza. Bien merece recordar aquí a Cicerón
en sus catilinarias de afirmar con él, quos que tanden autere Sánchez paciencia nostra, quando erian furoris tetus nos elude. En definitiva, con esta ley que se nos quiere imponer, lo que se pretende no es otra cosa que cambiar el pasado para dirigir y dominar el futuro. Y es que en palabras de Calderón de la Barca, donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. ¿Qué sentido tiene sino el artículo 44 de la ley, que establece medidas en materia educativa, incluyendo entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, asegurándose las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática? En otras palabras, se secuestra el conocimiento que de la historia de España tienen los profesionales docentes, obligándoles a impartir una formación tutelada y dirigida por mentes enfermizas que babean su odio y quieren escribir su propia historia, no la verdadera historia de España. Por cierto, un consejo para los nuevos educadores de esta ley. Cada vez que entréis en las aulas y os pongáis ante la mirada expectante de un alumnado deseoso de conocer nuestra historia, recordar las palabras de Ortega y Gasset. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. No basta con la amenaza de una ley tiránica para silenciar la historia. Seremos perseguidos e ilegalizados. Seremos sancionados, motivo de escarnio y posiblemente encarcelados en base a una ley tiránica labrada en el odio y el rencor a España y a su tradición católica. Pero jamás podrán acallar en nosotros la admiración y defensa por el martirio, el ejemplo y la suprema libertad de perfección de quienes supieron regar con su sangre el heroísmo de dar la existencia por vencer. Cuando machaconamente se nos habla de la represión de la dictadura y de las torturas y vejaciones de los campos de concentración, yo desde aquí les invito a que den una visión real de las checas frente populista. Verdaderos tanatorios de muertos vivientes que torturados y mutilados aguardaban ese momento final que al fin les liberara de su constante sufrimiento y martirio. ¿Recordáis el submarino seco, la banderilla o el badá? ¿Y por qué no hablar del empetao, la ratonera, el poller eléctrico o la ducha fría, sin pasar por alto la argolla, el gancho, el tizón y el pozo? Torturas eran el gomazo, la bañera o el quebrantahuesos. ¿Y qué decir de aquellos patios de algunas checas, como la de San Elías, auténticos criaderos de cerdos, donde a las víctimas, tras hacerles varios cortes profundos en las piernas, eran lanzados al centro de la piara, donde los cerdos, al percibir el olor del sangre, los mordían hasta comérselos vivos? O esa habitación denominada carnicería, como en la checa de Ciudad Real, donde al interrogado se le amputaban en vivo brazos y piernas para obtener concesiones o renegar de sus convicciones. En esta checa llegaron a morir más de 10.000 personas. Ellos no merecen ser recordados. Solo sus verdugos son dignos de ser reconocidos por su defensa de la democracia. Burda satrapía de una dictaduría criminal que solo aspira a ver cumplida su deleznable miseria moral. Ante esta visión neroniana de nuestra historia, uno cierra los ojos e imagina cómo fueron los momentos finales de aquellas personas que, por pensar de otra manera o por defender su fe en Dios, eran brutalmente torturados por la satisfacción vengativa de darles su vida. ¿Qué valores dignos de ser reconocidos defendían quienes, ciegos por el rencor y el odio, violaban, apaleaban, mutilaban y mataban, convirtiendo en una orgía de placer su insaciable sed de sangre? ¿Qué debieron sentir aquellos inocentes
que tras ser bárbaramente martirizados y hasta en algunos casos mutilados, eran arrojados aún con vida al pozo de una mina, donde caían agonizantes sobre los restos putrefactos de aquellos que les habían precedido en el mar. En ningún caso quiera verse en este comentario la pretensión de reabrir vidas pasadas, sino dar a conocer lo que realmente supuso la Segunda República y que hoy políticos e historiadores pretenden hacer olvidar e incluso criminalizar al amparo de esa damnatio memoria llamada por la progresía ley de memoria. Pretender comparar las ejecuciones sumarias habidas tras finalizar la contienda civil con los crímenes genocidas de los centropopulistas antes y durante la guerra es el resultado de un análisis parcial, torticero y maniqueo de la historia. El Frente Populismo persiguió, martirizó y asesinó a cuantos no comulgaban con sus ideas y no precisamente por la defensa de unos pretendidos valores democráticos que tan solo andaban en las mentes de algunos, muy pocos, republicanos de pensamiento y orden. En cambio, las ejecuciones sumarias de los tribunales militares al finalizar la contienda, incluso antes de acabar, no eran sentencias arbitrarias, sino que tras demostrarse fehacientemente los delitos cometidos, los condenados eran sentenciados en base a una normativa penal reinante en el momento. El Código de Justicia Militar, la Ley de Orden Público de 1933 y el Reglamento del Servicio de Campaña de 1882. Normativa con la que se podrá o no estar de acuerdo en base a las penas aplicadas, pero lo cierto es que era la normativa vigente en ese momento. Los encausados no eran condenados por sus ideas, sino por sus actos. Me gustaría terminar con unas palabras que más que un lamento encierran un llamamiento al decoro, al honor y a la honradez de cuantos defienden la verdadera memoria. A esta lamentable situación nos ha conducido la política de una y otra bancada. Y aunque España está ya prácticamente perdida, siempre encontrará, al menos en nosotros, aquel velarde que el 2 de mayo de 1808 aseguraba: España está perdida, pero tú y yo vamos a morir. Iau te nascondit veritatem, periri inimitate propia sua. Quien esconde la verdad perecerá en su propia iniquidad. Pues, Bueno, Luis Alberto, yo no tengo palabras. Me has dejado mudo, emocionado, y no soy fácil de emocionar. Yo creo que lo has dicho todo, además con la elegancia que te caracteriza, pero con el conocimiento también que te caracteriza, porque es un tema que sé que investigas. Yo no tengo palabras, creo que es lo mejor que he oído sobre todo este triste, penoso y repugnante asunto de la desmemoria. Te doy muchísimas las gracias, de verdad, por haberlo dicho aquí en este humilde programa, en este humilde web. Creo que... y Paco, por darme la oportunidad de decirte un tirón lo que siento, más o menos. Sí, no, en absoluto, porque las gracias son nuestras para ti, nuestros seguidores, que van a poder escuchar algo que yo creo que, aunque se ha dicho mucho, no con tanta concreción, tan completo y tan acertado. De verdad que me has emocionado, pero de verdad que además creo que es que no se puede añadir ni quitar ni un punto ni una coma más de todo lo que has dicho. Te doy las gracias, Luis Alberto. Se nos acaba, por desgracia, el tiempo. Esto también, en tu libro hay un capítulo dedicado a este asunto, como otros tantos, mucho más ampliado por razón de espacio. Lógicamente, aquí es menor. Yo recomiendo a todos que se hagan con este magnífico libro y ya ven quién es Luis Alberto de la Guía Escobar.
y ya ven qué pedazo de ser humano, lo primero, de persona y de español. Y sobre todo también es, aunque él no hace gala, un historiador. Hablaremos del otro libro que tienes, que en su día hicimos una reseña en la web, volveremos a reponerla y yo quiero que nos dediques algún tiempo porque ese libro está cargado, lleno de las pruebas de la verdad histórica y democrática que tú hoy has dicho aquí con tanto acierto. De verdad, Luis Alberto, muchísimas gracias. Da un placer como siempre. Nada, y siento que el tiempo, como siempre, nos apremia. Podemos estar contigo todo un día entero y no nos cansaríamos. Otra vez, gracias por esta magnífica lección magistral de humanidad y de españolidad y de historiador también. Un abrazo, Luis Alberto. Sí, no, gracias, un abrazo, Pepe. A ti.